Mateo, capítulo 19. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Esto es palabra de Dios. Amén. ¿Conoces la fortuna de tus líderes religiosos? La respuesta más común es que no lo sabemos, pero sabemos de muchos casos de líderes que ostentan una gran fortuna, y la podemos ver en los pequeños detalles que descuidan esconder, desde la forma de vestir, las joyas que portan, los lujos para viajar e inclusive las grandes propiedades que suelen comprar. El caso más común es el del líder religioso de la luz, encarcelado en 2022 por abuso sexual infantil, pero que, además, en las investigaciones periodísticas se menciona que contaba con grandiosas propiedades en diversos países, gastaba en diversos lujos materiales y sus familiares también gozaban de grandes privilegios económicos. Pero también existen otros casos, como el del líder a quien se le relaciona en nexos con el narcotráfico. Se le conoce como el rey del cash religioso y goza de una gran fortuna, cuenta con grandes propiedades y su propio jet privado. Al igual, existen otros casos menos sonados, como el del religioso que difundía su sermón portando un reloj de alta gama, o el líder religioso que se negó a compartir su inmueble cuando una catástrofe natural azotó en su estado. En fin, los casos son muchos y en todos existe algo en común. Los líderes religiosos no están apartados de los bienes económicos y materiales. Personalmente, he escuchado el caso de un sacerdote de una comunidad, quien cuenta con más riqueza que cualquier otro pueblerino. Se dice que cuenta con propiedades innumerables, y todo esto gracias a su servicio como pastor de la iglesia del lugar. Y por supuesto que existe libertad. Cada quien es libre de acumular riquezas materiales, inmuebles o cualquier cuestión financiera que queramos tener. Pero en este versículo se nos explica algo muy claro. Para ser verdaderos discípulos de Dios y de Cristo Jesús, es necesario dejar de lado todas las cuestiones materiales y enfocarnos en seguir los mandamientos completamente. Entonces, si los líderes religiosos son fieles seguidores de Dios, ¿por qué tienen esas grandes propiedades económicas y materiales? Analicemos el versículo detalladamente.
En primer lugar, Jesús nos explica que como humanos estamos expuestos a cometer errores y que, incluso Él, con toda la perfección en su persona, se negó a aceptar ser llamado Maestro Bueno, una maravillosa muestra de humildad que solía compartir con los demás. Después de eso, nos comparte algunos de los mandamientos primordiales que debemos considerar a cada instante y que son fáciles de recordar: no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, ni levantar falsos testimonios, honrar y respetar a nuestros padres. Son mandamientos tan fáciles de entender, pero que a veces nos olvidamos de ellos y caemos en el pecado. Pero, si como líderes religiosos o como personas nos apegamos a seguir estos mandamientos básicos, aún existe algo más que podemos hacer, y hoy en día es de las cuestiones más difíciles: compartir lo que tenemos con los pobres. Todos hablamos de injusticia social, de lo desbalanceado que está el mundo y la riqueza material, de cómo un pequeño porcentaje de la población acumula la mayor riqueza, y todos argumentamos que de distribuir la riqueza equitativamente, muchos de nuestros males terminarían. Pero eso es algo imposible. La riqueza material ha cegado muchos de los corazones y en su pensamiento, seguir acumulando riqueza es la prioridad. Pero, ¿qué hay del ejemplo de los líderes religiosos? ¿Por qué ellos también acumulan riqueza? ¿Por qué ellos no la comparten equitativamente y ayudan a los pobres para que tengan algo de comer o un hogar para vivir? Lamentablemente, muchos de los grupos religiosos se enfocan en el crecimiento de la organización, porque a mayor número de personas, la contribución económica también crecerá. Y en las prácticas religiosas se motiva a los seguidores que compartan, que apoyen económicamente a la institución para que puedan crecer, pero generalmente las mismas instituciones no siguen ese mandamiento de compartir y en lugar de eso tienden a acumular y repartir la riqueza solo entre los líderes. En alguna ocasión estaba en una plaza y veía cómo dos personas repartían una revista que promueve uno de estos grupos. Los veía detenidamente y las personas eran humildes. Aunque el calor era fuerte, hacían su labor con alegría. Todo parecía bien hasta que de repente, un auto último modelo, lo recuerdo mucho porque era de un color dorado que nunca más he vuelto a ver. Se aproximó a ellas, una persona bajó y abrió la cajuela, les dio más revistas para que siguieran repartiendo y rápidamente entró a su auto y salió del lugar. Ahí pude percibir mucha de la desigualdad económica que existe entre los líderes religiosos y los seguidores o las personas que están en las categorías abajo de estos grupos. Mientras ellos visten lujosamente, manejan autos último modelo, tienen libertad financiera y pueden darse los lujos que quieran, los demás tienen que trabajar, ahorrar o batallar para poder salir adelante. Además de que también entendí que, a diferencia de Jesús, ellos sí suelen perder la humildad, porque esta persona no les ofreció una botella de agua en ese día. El calor era sofocante. Tampoco les tendió la mano o se ofreció para moverlas a un espacio más sombrío. No, al parecer, a él, lo único que le importaba era que estas personas siguieran repartiendo la revista. En muchos de los grupos religiosos, siempre se habla de dar el diezmo a la congregación o de contribuir económicamente con lo que sea posible para la compensación económica que recibe quien brinda el sermón dominical. Pero en muy pocas ocasiones se escucha de contribuciones económicas que estos grupos hagan a la sociedad. Generalmente, lo que hacen es organizar a sus seguidores para que sean ellos mismos los que realicen las contribuciones para una ayuda humanitaria o social. Pero la institución o el líder religioso no brinda su apoyo económico directamente, sino que, con lo que organiza, logra aparentar que lo hace. Por eso, los líderes religiosos deberían aprender de las palabras de Jesús y alejarse de las cuestiones materiales, dar lo que acumulan a los pobres, ayudar a que muchas personas salgan adelante y con ello alcanzar la perfección de su labor religiosa.
Cada quien tendrá su opinión y somos libres de juzgar a nuestro modo de pensar. Como Jesús lo dice, para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Él verá nuestras acciones, las acciones de los líderes, y Él juzgará de la mejor manera. Pero, además, al final, le hace saber a los apóstoles la grandiosa recompensa que tendrán por dejar todo lo material y seguir las palabras que Él nos comparte. Los motiva a que sigan actuando de la manera que han actuado, y nos dice a los demás que, si dejamos todo lo material y nos enfocamos en las cosas buenas, recibiremos 100 veces más y podremos heredar la vida eterna. Aunque, como está dicho, hoy en día dejar todo lo material es muy difícil. El dinero es necesario para sobrevivir, para comprar nuestras cosas y acumular riqueza. Es algo que necesitamos para subsistir en este mundo. Todos somos libres de buscar nuestro crecimiento financiero, de acumular un patrimonio favorable que podamos compartir con nuestras generaciones futuras. Pero no dejemos de lado que, cuando logremos esa libertad financiera, cuando logremos acumular lo suficiente para poder vivir libres de preocupaciones económicas, también podemos ayudar a los demás y contribuir a que la gente pobre o que alguien que necesita salir adelante con nuestra ayuda pueda crecer y mejorar su vida. Eso nos llenará de satisfacción y con ello gozaremos de paz y felicidad en plenitud. En conclusión, los líderes religiosos ponen de manifiesto los mandamientos esenciales, aunque también están expuestos a incumplirlos, como se ha sabido de muchos casos de abuso sexual que ellos cometen perturbados por el poder que tienen. Pero, además, en este capítulo se demuestra cómo muchos de ellos aún están apegados a las cuestiones materiales y son prioridad en su vida. Por eso es que debemos tener cuidado de no dejarnos manipular por sus discursos bíblicos, los cuales muchas veces distorsionan para conveniencia y para recibir más dinero, que les dará un crecimiento financiero personal que muy pocas veces comparten con los pobres. Apartemos de este pensar el sector social y político del religioso. Por supuesto que, en estos sectores, la acumulación de riqueza a costa de todo es más común. En el pensamiento de muchos gobernantes, líderes empresariales o personas comunes, los mandamientos de Dios están en segundo lugar. Pero cuando en el sector religioso, los líderes desvían sus buenas prácticas y se enfocan en hacer crecer sus patrimonios, es ahí donde sus palabras bíblicas no concuerdan con sus acciones personales y donde los seguidores debemos tener cuidado de no caer en sus trampas psicológicas y alejarnos de sus malas prácticas. Abramos nuestra mente y no nos dejemos manipular. Por supuesto que estos grupos religiosos también necesitan del factor económico, ya sea para mantener sus instalaciones en buen estado o para pagar los gastos que se generan todos los días. Pero de ahí a que acumular riqueza personal por parte de sus líderes sea algo aceptable, no lo podemos permitir. Ellos son un ejemplo para seguir los mandamientos de Dios, y si ellos los perturban o distorsionan a su favor, entonces los demás podríamos tomar sus malas prácticas y en lugar de mejorar el mundo, afectarlo cada vez más. Por último, los líderes religiosos deberían de aprender de la forma de actuar de Jesús, de la humildad con que se dice andaba entre la gente, porque con todo el poder que tenía, pudo haber exigido que los llevaran en hombros o que lo movieran en carruajes y que lo vistieran con los lujos más caros de la época, pero no, él se mantenía humilde en todo sentido y su perspectiva era enseñar a los demás el buen camino y las buenas prácticas para alcanzar una vida eterna y feliz. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Has conocido líderes religiosos que cuentan con mucho dinero y que muy pocas veces lo comparten con los pobres? Déjanos tus comentarios y con gusto los responderemos. Apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras actualizaciones. Dios te bendiga por siempre. Somos Biblia y más. Amén.